nosotros Yadi Martínez, especialista en bioneuroemoción y maestría psicosomática. ¿Cómo somatiza el cuerpo lo que vives? Eso es lo que vamos a estar platicando con ella. Y muy interesante porque fíjense que el cuerpo habla cuando la mente calla. Esta es una frase famosa que dicen por ahí de manera popular, de manera común, y creo que tiene razón, Yadi. Así ¿Cómo es. estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Así es, exactamente como dices, esa frase se cumple. La mayoría de las enfermedades cada vez se descubre más que son psicosomáticas. Y hay otras que obviamente son enfermedades normales, típicas. Por ejemplo, si hay una boda, todos comen pollo y se enferman todos, pues es una intoxicación. Ahí no hay psicosomática. Pero si fuiste a la boda, comiste pollo y nada más tú te enfermaste, ahí sí entra la parte psicosomática. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Eso diría yo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que te intoxicara esa comida que te alimentaste? Y de ahí empieza a poderse desencadenar esto. En mi consulta yo soy como si fuera un detective que va llevando pistas, que te estoy escuchando, que te estoy viendo cómo te mueves, que estoy revisando cuál es la historia que estás presentando y el conflicto que se está viviendo. Desde que nosotros nos estamos formando en el útero materno, desde las primeritas semanas, se forman lo que se llaman 3 capas embrionarias. Esas capas, cada una define algo. La primera capa define la parte de supervivencia. Y ahí estamos hablando de comer, de alimentarnos, de podernos reproducir y de respirar. Esa es la básica de supervivencia. Entonces, cuando alguien viene con una enfermedad relacionada con aparato digestivo, con aparato pulmonar o aparato reproductivo, podemos ir a buscar que tiene algo que ver con supervivencia. Todos los seres somos diferentes, pero son como claves que se van marcando en cada órgano dependiendo de para qué funciona. La segunda capa tiene que ver con protección. La segunda capa se divide en 2, pero una parte es protección. Ya sobrevivo, ya respiro, pero ahora necesito protegerme para poder seguir creciendo. Y eso es en la siguiente semana de gestación. Eso tiene que ver con las capas que protegen el cuerpo o los órganos principales, por ejemplo, el peritoneo, el pericardio, las meninges en el cerebro, la epidermis, que es lo que nos va a proteger. Por ejemplo, si alguien viene con un problema de meninges o meningitis, o a alguien le pasó esto, tiene que ver con un ataque a nivel cerebral, a nivel intelectual. Entonces, dependiendo de la clave, nos va dando eso. Esa segunda capa, que se divide también en otra, que tiene que ver con la estructura. Ya estamos formados, ya podemos, más bien ya sobrevivimos, ya nos protegimos, y ahora nos tenemos que estructurar. Entonces ahí vienen los huesos, los músculos, y tiene que ver con tener valor. La desvalorización, la forma, cómo nos movemos, el movimiento, es esa capa. Si alguien viene con problemas de huesos o de músculos... Porque es común, ¿no? Que digas, ay, me duelen, hay gente que le duelen los huesos y que le duelen los huesos, y eso tiene que ver con una desvalorización, sentirse que no tiene valor. Y dependiendo de cada hueso, te va diciendo también algo. Y la última capa embrionaria tiene que ver con el exterior, con cómo nos vamos a enfrentar a la vida y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y ahí está la superficie de la piel, lo que es la parte de afuera externa de los ojos, la parte de la boca, etcétera. Entonces, cada órgano te da una clave, o cada estructura de tu cuerpo te da una clave. Pero también... El chiste es ver qué te está diciendo tu cuerpo. Ver qué te está diciendo, pero también tenemos que revisar cómo lo vives tú. O sea, ¿qué es para ti la frase que tú me estás diciendo? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti estar sola? Tú me puedes dar una respuesta y me puedes decir, bueno, estar sola es no tener a nadie a mi alrededor. Otra persona puede decir, estar sola es no tener pareja. Para otra persona, estar sola es no encontrar trabajo.
Y así, O y cada disfrutar uno, ese momento. Cada quien tiene cada una quien tiene una representación. interpretación diferente de las cosas. Entonces, lo que el cuerpo somatiza es, sí hay una estructura, hay un órgano afectado, pero también es cómo vive la persona la situación que se le está presentando. Okay. Y O sea, dos personas que pueden, digamos que están viviendo una misma situación, pueden tener síntomas totalmente distintos. totalmente distintos. Imagínate que hay un reajuste en una empresa y corren a varias personas. Una persona puede decir, qué padre, ya me voy de vacaciones y a eso no le pasa nada. Otra persona puede decir, me voy a morir de hambre porque ya no tengo para comprar comida y le puede dar algo en el hígado. Otra persona puede decir, esto es como la muerte y le puede dar algo en el pulmón. Okay. O sea, dependiendo de cada persona, cómo lo va Y viviendo. de su interpretación de la situación de la y del interpretación de la situación. problema. También vemos hasta la parte energética china, dónde van los meridianos chinos, porque también hasta ahí nos están hablando cómo se conecta una parte con otra parte. Desde la psique, la psicología, la parte fisiológica del cuerpo. ¿Para qué sirve ese órgano? Pero eso no tendría que ver funciona? con el yin yang y esos No, temas. tiene, en algunas cosas sí, de cómo se presenta la forma del cuerpo, pero realmente es, los meridianos te van diciendo qué órganos están afectados. A ti te puede, por ejemplo, tener una afección en el ojo y el ojo está relacionado con la vesícula biliar. Mucha gente no sabe. Entonces, ahí es donde podemos ir, y también la rodilla. Entonces, son muchas cosas que podemos, o herramientas que podemos utilizar dependiendo de la persona. Pero cada persona, cada individuo es totalmente diferente. Lo que sí es que una enfermedad viene a través de un shock, de una situación vivida, de una manera en donde la viviste a solas, en silencio, no lo pudiste contar con nadie, te lo callaste y no tenía una solución aparente. Y dependiendo del grado de ese shock, si es un shock pequeñito, te va a dar algo pequeñito. Si es un shock muy grande, te va a dar hasta una enfermedad muy grande como un cáncer. Entonces, todo habla. En la persona, todo lo que hace, lo que dice, cómo se mueve, cómo actúa, cómo interpreta las cosas que vive, hablan. Mucha gente se sorprende cuando le pregunto, por ejemplo, es que no tengo dinero. Ok, ¿qué es para ti no tener dinero? Y se quedan así, ay, bueno, pues no tener dinero. Sí, pero ¿para ti qué es? Porque para alguien puede ser... Sí, no tener los millones a lo mejor en la cuenta. O no tener para viajar, o no tener para esto, o no tener para darle sustento a alguien más. Nuestro cuerpo somatiza lo nuestro, lo propiamente nuestro, lo de nuestra gente, porque el inconsciente no puede comprender si es por ti o es por el otro. Tú puedes estar preocupada por tu hijo y eso lo somatiza también tu cuerpo, sin que te des cuenta. Tu hijo es el que tiene el conflicto o el problema y tú lo puedes somatizar porque estás directamente relacionado con el otro, con el cuidado, con la protección, con todo de tu hijo, por ejemplo. Y así como esto, todo tipo de enfermedades tienen interpretaciones. Y por ejemplo, bueno, de hecho los invitamos a llamarnos aquí a cabina al 8180-002300 o nos dejen una nota de voz también por si ustedes tienen como alguna dolencia que están sintiendo o algo que estén padeciendo, que aprovechen este espacio, que aprovechemos que Yadi está aquí para que nos diga también qué pudiera representar o por dónde pudiera ir el tema, ¿no? Porque muchas veces, Yadi, esto es de manera consciente y muchas otras de manera inconsciente, por lo que entiendo. Bueno, realmente si se manifiesta la enfermedad es a nivel más inconsciente que consciente. O sea, si fuera consciente, no estarías enferma. Ok. La verdad aunque no es se que, lo digas a nadie. Aunque no se... o sea, digamos que tú tienes una situación, un problema, Ajá. y que tú lo estás como tratando de resolver sola, pero estás consciente de estás consciente de que que te pasó esto, lo arreglas tú, sin problema. Pero normalmente es inconsciente, porque también las programaciones, o la programación pudo haber sido cuando eras muy pequeña. Hay conflictos programantes y otros que activan ese programa que se quedó guardado hace mucho tiempo en una cajita, y de repente pasa algo parecido,
y ahí manifiesta. se manifiesta o se desencadena totalmente. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hablando con Yadi Martínez, nos encontramos en este espacio, en este programa, hablando con ella acerca de cómo somatiza el cuerpo lo que vivimos. Y fíjense que somatizar se puede definir como transformar los problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria, lo que comentábamos aquí. Y justamente los invitábamos a que se comunicaran con nosotros y nos escribieran sus mensajes. Y de hecho, ya lo hicieron, así que vamos a darles atención a ellos. ¿Te parece, Yadi? Mira, nos está saludando Carlos, te manda a saludar y dice que todos los días él amanece con dolor en los hombros y en los antebrazos. Que esto pues no sabe por qué es, por alguna razón en específico, que si lo pudieras ayudar. Mira, probablemente, dependiendo de cada persona, es cómo vive las situaciones. Probablemente podría ser una desvalorización y más una impotencia. Estamos hablando también de lo que es hueso y músculo involucrado. Okay. Puede ser también que carga mucha responsabilidad y otra es el trabajo ya no lo quiero hacer o no lo puedo hacer. El trabajo que está realizando. El trabajo que está realizando o una desvalorización en el trabajo o en la carga que está llevando. A lo mejor estoy cargando con una responsabilidad que no me corresponde y por eso es que me duele aquí. Otra interpretación, porque te digo, son muchas, es como lo vive cada quien. Podría ser, ya no puedo abrazar a alguien que tenía cercano y ahora ya no lo puedo. Como la pérdida o duelo de algún, de algo. De algún ser querido. Por eso es que hay que ver realmente desde dónde viene, pero más o menos tiene que ver con la parte de desvalorización e impotencia. Es algo que me desvalorizó, o sea, yo dejo de tener valor o no tengo valor para alguien o alguien ya no tiene valor para mí. Y otra es la impotencia, pasa algo que no tiene solución, o sea, soy impotente ante esta situación que estoy viviendo. Por ahí vienen ese tipo de conflictos que tienen que ver con el sistema osteoarticular y también lo que viene siendo muscular, que es la impotencia. Dependiendo de cada cosita, es lo que va a ir sucediendo en nuestro cuerpo. Bien. Y en otro caso, Nelly, te mandamos muchos saludos, se emocionó, dice, buenos días, Nelly, para ti también, y dice que a ella le duele el hueso de la cintura, del lado izquierdo, pero estábamos viendo, Nelly, creo que en la cintura no tenemos huesos, será las costillas, después la cintura, la cadera. ¿Te estarás refiriendo a la cadera del lado izquierdo? Entonces, ¿qué sería? Mira, si hablamos de lados, una persona diestra, o sea, si tú eres diestra, el lado derecho tiene que ver con papá, pareja, colaterales. El lado izquierdo tiene que ver con mamá y conmigo mismo. Entonces, por ahí va el asunto. Si estamos hablando de costillas, depende también, cada costilla tiene su significado. Las costillas de más abajo, que podrían ser cintura, que lo podría mencionar como cintura, tienen que ver con mis descendientes, o sea, con mis hijos, alguna preocupación, una desvalorización de mis hijos. Ok, en el caso de tener hijos, por ejemplo. Caso de tener hijos, o me desvalorizo por no tener hijos, por no tener descendientes. Dice, sí, me refiero a la cadera. A la cadera. Nos escribió aquí. Muy bien, la cadera tiene que ver mucho con, si es el hueso sacro, es como lo sagrado. Lo sagrado, o sea, se metieron o me desvalorizaron en algo que para mí era sagrado. Que era muy importante. Muy importante para mí. Otra interpretación también puede ser una oposición. Me opongo a una situación, pero la estoy haciendo. Entonces, me opongo a tal cosa, pero lo hago. O sea, no como me queda un signo de de rebeldía, por así decirlo. Sí, pero no me queda de otra porque lo tengo que hacer y lo guardo en silencio. El problema es ese, el guardarlo. ¿Por qué? Porque nuestras creencias también nos indican que hay cosas que no se pueden decir y por lo tanto se queda guardado ahí. Y otra es que nuestro cerebro y nuestro inconsciente no distingue entre real o imaginario. Cuando te decía, por ejemplo, de la primera capa, que es la supervivencia, imagínate que te comes algo que te cae muy mal, muy pesado y se batalla para digerir. Nuestro estómago inmediatamente va a ser mucho ácido, mucho más ácido para poder deshacer ese pedazo o ese trozo. O se te queda atorado aquí, va a haber mucho ácido para poder deshacerte de ese pedazo. Pero
si lo que te tragaste, entre comillas, no fue algo físico, sino fue un insulto, fue una mala jugada que te hayan hecho, algo que no, que literalmente podrías decir, esto no me lo trago, aunque no haya sido algo físico, de la misma forma se va a activar este sistema de defensa, digámoslo así, o el rescate de rescatista, hablando de los rescatistas del día de hoy, claro, ¿no? del día del socorrista. Va a venir esta función de mucha más acidez y vas a traer acidez todo el tiempo, ¿sí? Y se van a producir todos estos ácidos, hay liberación de hormonas, liberación de neurotransmisores, de todo lo que implica esto. A veces, por ejemplo, hablando también eso de supervivencia, si hay una situación en donde tú tienes que correr porque estás en peligro, también el sistema va a hacer más alvéolos pulmonales, unas masitas para poder respirar más, tener más oxígeno y para poder correr, y ese impulso y la adrenalina y todo eso. Si no haces nada, por ejemplo, porque realmente no era una situación de pánico y correr, no era de eso, pero así lo entendió el cerebro y nuestro inconsciente. Te quedas estática y te salen nódulos en los pulmones y puedes decir que tienes cáncer o que tienes alguna otra cuestión. Es muy difícil creer que el cáncer viene como para rescatarnos, o los tumores, o los quistes. Por ejemplo, también los miomas. Ajá. O sea, todo eso es como una incoherencia que hubo en nuestra interpretación de las cosas que nos están pasando. O que nos pasaron. O que nos pasaron en algún momento y se somatizan al cuerpo de alguna forma. Si encontramos solución, se deshace. El mismo cuerpo es capaz de deshacer un quiste, y eso lo hemos visto muchísimas veces. Yo creo que muchas mujeres hemos tenido a lo largo de conocimiento de otras mujeres que tuvieron un mioma y de repente se hacen otro eco y ya se desapareció. Porque el mismo cuerpo tiene sus mecanismos de defensa para deshacerlos. O los calcifica, o los mueve, se desaparecen. Porque ya encontraron solución al problema que estaban viviendo. Y entonces, eso era lo que te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, estas personas que nos escribieron ya saben lo que sienten, ya saben el padecimiento, lo que les duele, y ya tienen idea ahora con lo que dices de por dónde pudiera venir la cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para curarnos? O sea, entre más estemos conscientes y podamos como encuadrar la situación, esto nos va a ir permitiendo sentirnos más saludables o más libres de dolor. Sí. Por ejemplo, una persona que encuentra la desvalorización. Normalmente, como te digo, se programa mucho antes. Lo ideal sería que podamos encontrar esta desvalorización aquí, en este momento, hace un tiempo para acá que se está desvalorizando, y también poder acceder a través de varias técnicas, como puede ser hipnosis o puede ser programación neurolingüística, acceder hacia cuando él estaba pequeño, para ver en qué momento se desvalorizó. O si sintió que no tenía valor, por ejemplo, para los padres, o para una maestra, o para sus compañeros. Ahí se programa algo que no pasa nada, no se enferma ni nada, pero después pasa el tiempo y aquí es donde viene la enfermedad. Y ahí el problema. Ahí es donde está el problema, que hay que ir a investigar hacia dónde va. Otra cosa, para poderte sanar tienes que tomar acción. Si yo me siento desvalorizado en este trabajo, o me siento desvalorizado por mi pareja, o me siento desvalorizado por mis amigos, me tengo que mover. Una es ya no permitirlo. Entonces, te tienes que poner ese freno para decir, si soy valioso, tengo que darme valor a mí mismo y cambiar la situación. O sea, primero identificar y me tengo que mover. Si no, no puedes resolver el problema. Puede que se resuelva por un tiempo, pero vuelves a caer. Si tú sigues, así como quien dice, viviendo las mismas cosas, si tu enemigo principal a lo mejor es tu pareja y sigues ahí y tu pareja no cambió por ver que estabas tú enferma o no hubo un acuerdo, no se pudieron poner de acuerdo, no hubo un acuerdo, no hubo una mejora y siguen viviendo exactamente igual, al poco tiempo se vuelve a presentar otro síntoma y con mayor fuerza, más grave todavía. Por eso es que hay recaídas, por ejemplo, en los cáncer, que ella dice, ya, se sanó de cáncer, pero otra vez vuelve a caer. Y también hay un problema. Ya para ir cerrando el tema, Yair, ¿qué personas son más propensas a somatizar? O sea, ¿existen como algunos rasgos
de personalidad, Todos. todos. Todos somatizamos algo. Todos. Si nosotros viviéramos en coherencia, Aquí dicen que productores de radio, que si ellos son más propensos a somatizar. todos Pues podemos imagínate los somatizar. pilotos de aviones, ¿no? Mira, lo ideal sería vivir 100% en coherencia. Si viviéramos 100% en coherencia, que eso es hacer, vivir, decir, todo lo que realmente estamos pensando, sintiendo y haciendo, pues entonces estaríamos en coherencia y no te enfermas. Pero realmente todos somatizamos algo en menor escala, en mayor escala. Lo importante es identificarlo, ver dónde está el error y resolverlo. ¿Es cuestión también de género? No, es indistinto. No, No, importa no, mujer, también. hombres, todos por igual. Tenemos diferentes cargas de repente, pero también te voy a decir algo. Si la persona está en constante estrés, y ya no haya solución a las cosas, es mayor la enfermedad que le va a llegar. Ese es el problema. Entonces, sí es importante que tomes acción entre más rápido posible, es mejor para ti. ¿Ayudaría, por ejemplo, el tener una actitud más positiva? Sí, por supuesto, sí, O sí sea, te eso te ayuda. ayuda siempre en la vida. Siempre ayuda, pero también es desde la programación de cómo vivimos las cosas, cómo es en nuestra casa, cómo pasó en nuestra niñez, y hay que empezar a quitar creencias limitantes y todo esto. Bien. Podemos encontrar diferentes síntomas en el tema de gastrointestinales o en temas sexuales también, por ejemplo. Sí, también. También en síntomas respiratorios, todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo habla, todo nuestro cuerpo nos dice que algo anda bien o que algo anda mal. Si estamos sanos, quiere decir que estamos en coherencia. Si estamos con algún padecimiento, aunque sea algo pequeñito, eso nos está hablando de una mala interpretación entre nuestra psique, nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Bien, pues muchísimas gracias, Yadi, por haber estado con nosotros. Redes sociales, por favor.